Mi nombre es Rafael Álvarez Serrano, soy barranquillero, soy administrador de empresas, estudié en la Universidad del Norte mi carrera, después me especialicé en el área de seguros, banca de inversión privada y finanzas internacionales. Nuestro trabajo básicamente es asesorar a nuestros clientes y siempre tratar de tener la mayor seguridad en la inversión y un respaldo patrimonial. Esto es Finanzas Personales, Dato Pro. Iniciamos con las preguntas. Alguien pregunta, para alguien que quiere empezar a organizar su vida financiera, ¿cuál debería ser el primer paso realista? Pienso o estoy más bien seguro de que el primer paso realista para empezar a organizar uno la vida financiera es el orden establecido a través de un presupuesto. Cuando uno tiene un presupuesto, sabe uno realmente hacia dónde va, qué es lo que quiere y cuál es el objetivo financiero que quiere lograr. Otra pregunta es, ¿cómo debería estructurarse un presupuesto simple y funcional? Muy sencillo, de pronto la palabra suena algo complicado para algunas personas, pero no. Los presupuestos conllevan dos tipos básicos de conceptos. Un concepto básico es cuánto es mi ingreso mensual y cuáles son los gastos recurrentes, cuáles son los gastos no recurrentes o variables que tengo todos los meses. Entonces, establecer un presupuesto es saber básicamente qué estoy recibiendo de ingresos y cuáles son los egresos o gastos que mensualmente genera el estilo de vida que tengo. Otra pregunta que hacen es, muchas personas dicen que no logran ahorrar porque no les alcanza. ¿Qué hay detrás de esto? Sí, por eso lo dije en un principio, donde no hay orden, nunca habrá la manera de llevar las finanzas a donde uno las tiene como un objetivo real. Decir que no alcanza es parte del error que cometemos cuando estamos estableciendo un presupuesto. Como les comenté hace un rato, lo primero que uno tiene que poner en el ítem es ahorro. ¿Cuánto voy a ahorrar? Durante el principio de mi vida profesional, cuando empecé a obtener ingresos, siempre establecí una regla que fue 30 eran los gastos y los llevaba al máximo, restringiendo en muchas cosas, y trataba siempre de poder establecer un 70% en ahorro. Es algo exagerado, sí, es algo exagerado. ¿Por qué? Porque eso termina convirtiéndose a la inversa. 30% ya me obligo a ahorrarlo y 70% sé que realmente van a ser mis gastos. ¿Ok? Porque si uno establece un valor en principio bajo, realmente nunca lo va a cumplir. Entonces, el ideal es siempre tratar de tener una meta amplia y poder cumplir uno realmente con un objetivo real. Es 30 realmente tiene que ser el ahorro y 70 los egresos que uno tiene mensualmente, que es lo que más debe controlar. Otra pregunta normal que surge en las personas es, ¿cuál es el error financiero más común que ves en las personas? Errores financieros ve uno a diario. Regularmente lo que vemos es que la gente está acostumbrada a gastar más de lo que gana. Y eso es un gran error. Si la gente se gana 5 millones, gasta 5 millones y gasta más. Si ese tipo que se ganaba 5 millones un año o 2 años después, teniendo un poco más de éxito en su vida profesional, se gana 7, se acostumbra a gastar los 7 y algo más. Y si gana 10, se va a gastar los 10 y algo más. Y por eso les comentaba hace un rato de que es importante tener claro cuál es el valor de ahorro que quiero tener. En la medida en que mis ingresos se incrementen, ese valor de ahorro también se debe incrementar. Y lo otro es, frecuentemente lo veo también, el mal uso de los créditos. Llámese créditos para libre inversión o hasta en las mismas tarjetas de crédito. Yo he estado muchas veces de compra en algún sitio comercial y veo la persona que está haciendo el pago con la tarjeta y pone a 36 cuotas. Y yo me pregunto, bueno, ¿y este tipo, el mercado, y está difiriéndolo a 36 cuotas? Esa comida en una semana ya no va a estar en la nevera. Van a pasar 3 años todavía y ese tipo todavía está pagando las cuotas de un mercado. Entonces, esos son errores, para comentar algunos, que frecuentemente veo en las personas. ¿Qué le dirías a alguien que gana poco pero que sueña con libertad financiera?
Eso es una pregunta bien interesante también. En nuestro medio y el inicio de la vida profesional de todos los jóvenes, realmente los ingresos no son representativos. Iniciamos en la vida profesional y al principio los ingresos no son importantes. Mi recomendación en eso es la disciplina empieza desde lo poco hacia lo mucho. Tengo un principio o comentarios que me hacía mi abuelo que siempre me decía, recuerda que los pesos se cuidan solos y los centavos hay que cuidarlos. Entonces, en la medida en que uno empieza a establecer en ese medio, cuando uno tiene recursos limitados o pocos ingresos, cuando se establece ya una disciplina del manejo de sus ingresos, como lo decía hace un rato también, con un presupuesto establecido, en el tiempo nos va a permitir tener libertad financiera. Preguntan también, ¿la tarjeta de crédito es realmente una trampa o simplemente una herramienta mal utilizada? Para muchos se convierte en una trampa. Les voy a hacer una recomendación. Las tarjetas de crédito se generaron o se crearon para que se pagaran a una cuota. Cuando uno tiene la disciplina de establecer el uso de la tarjeta de crédito para una necesidad de no cargar con efectivo en el bolsillo, al contrario, cuando pagas a una cuota, uno, no está generando intereses, no estás pagándole intereses al banco. Dos, estás teniendo a través de ese manejo del extracto de la misma tarjeta un control de gastos que lo puedes revisar frecuentemente. Yo personalmente todos mis egresos los pago con las tarjetas de crédito y mensualmente cuando reviso el extracto ya tengo un control de cuáles son los gastos que realmente fueron en el mes y todo lo pago a una cuota. No se debe diferir nada. Y otra situación importante en el tema de las tarjetas de crédito que la gente a veces ignora. Las tarjetas de crédito nos permiten acceder a beneficios como millas para tiquetes aéreos, puntos para acceder a la gasolina del carro. Es más, cuando vas a alquilar un vehículo, puedes acceder a que la cobertura del vehículo la está asumiendo la tarjeta de crédito si estás pagando el alquiler con la tarjeta. Entonces, hay muchos beneficios que realmente no podemos permitir que la tarjeta de crédito se convierta o en una trampa o en una herramienta mal utilizada. ¿Cuántas tarjetas debería tener una persona promedio sin complicarse? Yo estoy seguro que entre menos tarjetas uno tenga, es más fácil manejar la parte financiera. El ideal es conseguir una sola tarjeta de crédito con un buen cupo. En mi caso personal, yo mantengo 2 tarjetas de crédito y esto también es importante comentarlo. Las tarjetas de crédito tienen unas fechas de corte y realmente lo que uno trata de hacer es con las tarjetas, si tienes 2 tarjetas, es uno lo que está buscando es un financiamiento sin costo. Entonces, cuando tengo una tarjeta de crédito con corte al día 15, a partir de ese día empiezo a utilizar la otra tarjeta y voy cubriéndome ya sabiendo que debo cumplir con el pago total de la obligación al momento que el extracto me llegue. Entonces, realmente lo que podemos hacer con las tarjetas de crédito es obtener una financiación cero interés, pagando el total del valor a una cuota. ¿En qué momento una tarjeta deja de ser una herramienta y se convierte en un problema? Eso es muy fácil, que las tarjetas de crédito se conviertan en un problema. Desafortunadamente, cuando no hay orden o cuando no se ha establecido realmente el concepto de cuánto tengo de ingresos y a cuánto puedo acceder en mis gastos con la tarjeta, llega el momento en que nos excedemos en el gasto y a partir de ese momento empiezan las complicaciones. O cuando empezamos a hacer financiamiento con las tarjetas a cuotas, 10 cuotas, 8 cuotas, y llega el momento desafortunado que perdemos el trabajo o no tenemos ingresos y en ese momento ya la tarjeta de crédito se convierte en un problema. No deberíamos gastar más de lo que sabemos con lo que contamos para cumplir con el compromiso de las tarjetas de crédito. ¿Pagar solo el mínimo es tan grave como dicen? Sí. Cuando pagas el mínimo de la tarjeta estás incurriendo en un pago de intereses y los intereses son los intereses más altos del sector financiero. Las tarjetas de crédito se van al techo de los intereses que se pueden cobrar. Entonces ahí realmente estás haciéndole el negocio al banco, no estás haciendo un negocio financiero para ti que es, como les decía, uno se financia a 30 días o a 45 días con las tarjetas de crédito haciendo el pago a una cuota. Entonces pagar el mínimo es grave.
grave, es complicado y empieza lo que yo financieramente llamo una bola de nieve. Cuando uno viene a ver realmente se ha acumulado la deuda y se vuelven o se convierten en deudas difíciles de pagar. ¿Por qué las tasas de interés en Colombia suelen ser altas? Sí, Colombia es uno de los países en el mundo con las tasas de interés altas y esto realmente está basado en el sistema financiero. Que las tasas de captación son altas. Cuando tú vas a hacer un depósito hoy día, un depósito a término, accedes a tasas hoy día entre el 11 o 12%. Entonces eso le permite al sector financiero que en su margen de intermediación se pueda pegar al techo de la tasa que declara el gobierno como tasa de usura. Las tasas normales hoy de una tarjeta de crédito está entre el 1.5 y 1.6 mensual. Estamos hablando que son altas. Pero si nos vamos al tema de tarjetas de crédito en los Estados Unidos, las tasas siguen siendo altas. Son tasas del 18 y del 20% en promedio anual. Otra pregunta interesante es, ¿el modelo de los bancos está diseñado para que la gente pague rápido o para que se quede endeudada? El sector financiero, básicamente su negocio está basado en un margen que obtiene entre las tasas de captación y las tasas de colocación. Para el sistema financiero es importante poder generar en sus clientes un compromiso de pago permanente. Por eso regularmente recibimos llamadas de los bancos o mensajes donde nos dice paga el mínimo de la tarjeta de crédito y recibe una financiación a 24 meses. Claro, ese es el negocio para ellos. Los bancos generan sus utilidades de los intereses que pagan los clientes. Entonces, realmente para ellos sí es importante que las personas se mantengan endeudadas. Si alguien ya tiene varias deudas, ¿por dónde debería empezar? El ideal es cumplir con las deudas a más largo plazo que uno pueda ir cubriendo sería el ideal. Si eso no fuera posible, empezar por las deudas entre la más pequeña y ir cubriéndolas en la medida en que vayan incrementando. Es importante tener también presente cuál es el ingreso que voy a tener, qué tengo en mi presupuesto de gastos y qué me va a quedar como excedente, y con ese excedente empiezo a programar los pagos para ir cubriendo las deudas. Entre más rápido se cubran las deudas es sinónimo de tranquilidad financiera. ¿Usar la tarjeta para todo es buena estrategia o solo para ciertos casos? Yo personalmente todo lo pago con la tarjeta de crédito por dos cosas. En principio, la tarjeta de crédito todos los meses te genera un extracto y es muy fácil en la medida en que yo establezco mi presupuesto compararlo con el extracto bancario realmente donde está el control de los gastos que debo tener. Por ejemplo, pago todos los meses la póliza de salud, el internet, pago los tiquetes aéreos si tengo que desplazarme a otra ciudad y eso lo tengo establecido en mi presupuesto realmente cuánto debo gastar, y al recibir el extracto me va a permitir saber cuál es la desviación que he tenido, si he gastado más o si pude controlar algunos gastos. Yo estoy pagando todos mis gastos los primeros 5 días del mes, pago todas las facturas con la tarjeta de crédito y ya sé que el mes siguiente, la fecha de corte que yo tengo de pago es 15 o 16 de cada mes. Estoy estableciendo un periodo de casi 40 días para poder entrar realmente a hacer el pago. Ese es un periodo en que ya he obtenido ingresos y sé que puedo cumplir con el pago total del cargo que me llegue a la tarjeta de crédito. Esos gastos pequeños, que se llaman gastos hormigas, son los gastos más dañinos que hay, porque son los gastos variables o no recurrentes que realmente cuando venimos a ver si hoy me guardaras en el bolsillo 200,000 pesos y empiezas en esos gastos hormiga cuando vienes a ver han pasado 2 días y no tienes un peso. Si los haces con la tarjeta de crédito te va a permitir al revisar el extracto darte cuenta que esos gastos que no estaban programados empezaron a llegar o empecé a hacerlos recurrentemente. Ya me estoy dando cuenta que estoy excediendo en lo que tenía presupuestado realmente, ¿ok? El beneficio de la tarjeta también está que nos permite a través del extracto estar revisando cuáles son los gastos que tengo programados y cuáles fueron esos gastos variables o no programados en los que pude incurrir. ¿Es cierto que no tener tarjeta afecta negativamente el historial crediticio? Pues no.
No, porque hay otras maneras de una persona empezar a hacer su historial crediticio. Existen los créditos de libre inversión, existen varios tipos de créditos en el sector financiero. El historial crediticio se puede hacer cuando tú abres un crédito, por decir algo, en una ferretería y empiezan a hacer remisiones o a enviarte productos si estás haciendo una obra. Ahí estás generando un historial de crédito ya. Porque el historial crediticio, cuando alguien te pide una referencia crediticia, tú la puedes buscar no solamente en el sector financiero, la puedes buscar en proveedores, la puedes buscar en personas con las que has tenido algún tipo de negociación y que te han permitido o que han tenido la confianza para darte facilidad de pago o crédito para los pagos. Una vez que alguien logra ordenarse, ¿dónde puede invertir de forma relativamente segura? La palabra inversión es sinónimo de riesgo. El ideal es minimizar ese riesgo. Para eso existen ciertos tipos de inversiones, tales como un depósito a término o CDT, que conocemos en el país. Eso es una inversión, tiene un nivel de seguridad hasta un tope porque el sistema financiero, por dar el ejemplo del CDT, existe una garantía gubernamental que los primeros 50 millones de pesos, si no estoy mal, están asegurados a través de un seguro del gobierno que debe adquirir la institución financiera. Si ese depósito a término excede ese valor, ya no hay garantía hasta los 50 millones solamente. Entonces, es importante saber dónde vamos a colocar nuestra inversión, de qué manera la queremos manejar, a qué término de plazo la queremos llevar. Normalmente las inversiones se manejan a corto, mediano o largo plazo. Entonces, existen títulos de inversión, entre comillas seguros, un bono es otro título de inversión relativamente seguro, pero también existen inversiones variables, como decir, pongamos las acciones no te garantizan en ningún momento de que va a ser una inversión segura, porque va a fluctuar, puede subir como puede bajar. Entonces, relativamente seguro, como les digo, un depósito a término cumpliendo con el límite que tenga la garantía del FOGAFIN en el caso colombiano. Entonces, ahí se mantiene una relativa seguridad en la inversión. Si solo pudieras dar una regla para usar la tarjeta de crédito sin sufrir, ¿cuál sería? La regla, la repito e insisto, pagar a una sola cuota. Cada vez que se utilice la tarjeta es una sola cuota. Es la única manera de tener una disciplina de uso y poder tener un historial crediticio positivo. Un dato pro es si realmente queremos que nuestras finanzas sean prósperas, es ideal y es fundamental que exista un orden. Si voy a tener un ingreso de 10 millones y establezco que voy a hacer un plan de ahorro del 20 o el 30%, que sería el ideal, ya sé que con esa plata no debo contar para mis gastos recurrentes. La manera en que va creciendo ese ahorro nos va a permitir empezar ya a ser un inversionista más, a pensar ¿cómo voy a invertir esos recursos? En principio lo hacemos todos en depósitos a término. En la medida en que podemos ir capitalizando más, vamos comprando una propiedad, un vehículo. Cada quien va teniendo sus expectativas financieras hacia dónde quiere llegar. Pero siempre he pensado de que las inversiones tienen que ser de una manera escalonada. Hay que suplir en principio las necesidades básicas de uno. Por ejemplo, si yo voy a comprar una propiedad, tengo que pensar en la propiedad que voy a vivir. Si quiero comprar una segunda propiedad porque he podido ir capitalizando, ya sé que empieza a ser una inversión y tengo que buscar de que esa propiedad me rente un dinero que se convierte en un ingreso adicional. Y así sucesivamente hay muchas formas de que se pueda establecer inversiones que se convierten realmente en ingresos adicionales. Siempre dispuesto, pienso que puede ser el inicio de varios temas que podemos tratar, que son importantes tratarlos, sobre todo para aquellas personas que están iniciando en su vida profesional y están empezando a tener ingresos, o aquellas personas que han iniciado su vida familiar, ya se han casado. Entonces empieza las recomendaciones del buen manejo financiero.